Bienvenidos a este auditorio de la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío y a la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2018 que el doctor Jaime Gallego López, gerente de la empresa social del Estado Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, rinde hoy a la comunidad quindiana. Hoy martes 28 de mayo del año 2019. Durante el desarrollo de este evento se darán a conocer los resultados de la gestión administrativa, principales logros, metas y proyectos que fueron alcanzados durante el año 2018 por el Hospital San Juan de Dios de Armenia. Un saludo especial a los integrantes de la mesa principal, el señor delegado del gobernador del Quindío, el doctor Hamer Chahib, el doctor Jaime Gallego López, gerente del Hospital San Juan de Dios, el doctor César Tulio Rodríguez Delgado, subgerente asistencial, el doctor Gabriel Enrique Urrego Arroyave, subgerente administrativo, y la doctora Olga Inés López Botero, directora administrativa de Planeación y Calidad. El equipo técnico del Hospital San Juan de Dios, que estará también en la rendición de cuentas que le vamos a presentar hoy a la comunidad. Asimismo, damos la bienvenida a los miembros de la Junta Directiva y trabajadores del hospital, las asociaciones de usuarios, las veedurías en salud, los representantes de la EPS e IPS del departamento, empresarios, medios de comunicación y la comunidad en general. El reglamento de esta rendición de cuentas es el siguiente: dando cumplimiento a la Ley 152 de 1994, la Ley 489 de 1998, COMPES 3654 de 2010 y la Circular 008 de Supersalud. La recepción de preguntas en página web y formatos escritos establecidos, es decir, las preguntas que tengan después de que dé la información el gerente y su equipo técnico, podrán ser formuladas a través de formatos escritos y establecidos. Hay unas preguntas que se hicieron en la página web y si no se logran responder todas en este sitio, estaremos dando respuestas a ellas de acuerdo con lo que establece la ley. Repetimos, si existen preguntas que no puedan responderse durante la audiencia, quedarán consignadas para responderse en un tiempo no mayor a 10 días hábiles. El tiempo de respuesta por pregunta es de 5 minutos máximo. El desarrollo de esta rendición de cuentas se realizará basada en las dimensiones y los ejes estratégicos del plan de desarrollo. El plan de desarrollo del Hospital San Juan de Dios. Para empezar, el saludo de bienvenida del gobernador delegado para esta Junta. Gobernador del Quindío, recuerden, es el presidente de la Junta Directiva del Hospital San Juan de Dios. Y el delegado para esta rendición de cuentas del gobernador es el doctor Hamer Chahib. Muy buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Hamer Chahib Giraldo Molina, secretario de Representación Judicial y Defensa del Departamento del Quindío. Conforme a la resolución número 3335 de 2009, he sido delegado por el señor gobernador del departamento para asistir a este evento. Evento que nos convoca es el Foro de Gestión e Innovación en Salud, en desarrollo del mismo o en el marco del cual haremos la rendición de cuentas del Hospital San Juan de Dios. Esfuerzo que se hace gracias a varias entidades, Cámara de Comercio, Comité Intergremial, Departamento del Quindío y desde luego el Hospital San Juan de Dios. Bienvenidos todos. Esta es una maravillosa oportunidad de la democracia. Sabemos todos la importancia de la rendición de cuentas, sabemos cómo las entidades se pronuncian hacia afuera y las personas, las veedurías, los usuarios tienen la oportunidad
de hacer las preguntas a quienes dirigen estas entidades. Considero, doctor Gallego, por la experiencia desde el gabinete departamental, que ha desarrollado usted una excelente gestión. Hemos recuperado el hospital departamental para nosotros, para los quindianos, las nuevas formas, las nuevas maneras, la nueva gerencia del hospital es brillante. Tenemos una infraestructura de avanzada, tenemos la gente muy contenta trabajando. Quería compartirles una experiencia. Hace 3 meses aproximadamente coincidíamos con el señor Gallego en una audiencia. Resulta que ese mismo día mi hijo estaba delicado de salud. Mi plan era asistir a la audiencia y dirigirme al hospital. Le dije al doctor Gallego que por favor me diera una manito, que el niño lo estaban atendiendo en el hospital, y él me dijo: tenga la seguridad que si está en el hospital están haciendo lo que corresponde. Posteriormente, cuando salí de la audiencia, me dirigí al hospital y vi que efectivamente todos estaban haciendo lo que correspondía con mucho agrado. Me sorprendió la sonrisa desde el portero, la enfermera que estaba haciendo el recorrido y desde luego la médica que finalmente nos dio el diagnóstico. Vimos gente con alegría en sus rostros, haciendo una gestión con amor, y eso es gracias a la excelente gestión que usted hace, doctor Gallego, a la motivación y a su liderazgo. Hoy presentará usted, señor Gallego, la rendición de cuentas, donde conoceremos las cifras, la inversión, donde conoceremos adicionalmente las metas y hacia dónde apunta nuestro querido Hospital San Juan de Dios. Ya será usted entonces quien nos hará la presentación. Por el momento, tengan todos ustedes un buen día. Bienvenidos a la rendición de cuentas del Hospital San Juan de Dios. Muchísimas gracias, doctor Hamer Chakib, delegado del gobernador del departamento del Quindío. A continuación, entonces, iniciamos esta rendición de cuenta. Invito al doctor Jaime Gallego López, gerente del Hospital San Juan de Dios, para que iniciemos con la primera dimensión, que es la prestación de servicios asistenciales y docentes. Doctor Gallego. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por estar acá. Nosotros consideramos de que hacer la rendición de la cuenta en el marco del Foro de Gestión e Innovación de Salud es una oportunidad para que haya una mayor asistencia desde el punto de vista de la comunidad, de lo que son las veedurías, las asociaciones de los hospitales, los comités de participación comunitaria, y como en la tradición del foro, pues digamos todos los actores que tienen que ver con el sistema de salud, las EPS, las IPS, los niveles directivos, las juntas directivas. Y como ya también es costumbre, dentro de la herencia que nos ha dejado el foro de gerentes de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, pues de alguna manera esa relación entre el sector de la salud y el sector de los empresarios de la Cámara de Comercio y del comité. Entonces, pues muchas gracias, doctor Rodrigo, y a la Cámara por el espacio, y simplemente lo que vamos a hacer acá es hacer una presentación sencilla de cómo avanza el hospital, una empresa grande en el departamento del Quindío, importante para los quindianos, y que desde hace más o menos 2 años discutíamos, se tiene que hacer mucho más visible desde el punto de vista empresarial, se tiene que hacer mucho más visible desde el punto de vista de que somos un hospital público, somos una empresa social del Estado, pero somos una empresa grande en el departamento del Quindío, como lo hemos discutido recientemente con el doctor Rosso, con otros amigos del sector de la salud de lo privado, y es una empresa que también está dentro de un proceso de integrarnos, porque la única manera de que el sector de la salud como que sobreviva en este país es a través de unas relaciones de alianzas. En ese sentido, entonces, digamos que vamos a enmarcar un poco la presentación.
Antes de iniciar la rendición de la cuenta, es muy importante, y lo decía Miguel ahorita, de cómo mirar un poco la plataforma estratégica del hospital. La rendición de la cuenta está basada entonces en el plan de desarrollo que se trazó en el 2016-2020. Entonces me voy a permitir mencionar la misión del hospital, la visión del hospital, los componentes, las dimensiones en que se apalancó el plan de desarrollo institucional, pues para que nos centremos en la rendición de la cuenta. El hecho de estar acá después de 3 años, desde el punto de vista del gobierno, y como decía el doctor Shaquim, en el concepto dado inicialmente por el señor gobernador de recuperar el hospital como una especie de lema frente al histórico, no solamente del departamento de la institución, es muy importante. El nivel directivo de la organización debe tener un líder superior, debe tener un líder desde el componente político, es el señor gobernador, y el otro liderazgo es la junta directiva. Entonces, en segundo lugar, por decirlo de alguna manera, el otro liderazgo son mis compañeros de trabajo, un comité técnico de gerencia ya presentado acá, que hemos tratado de que al ser el hospital una empresa tan grande, la comunidad entienda que el trabajo es un trabajo que se debe a 1.150 personas que nosotros denominamos Familia Hospitalaria San Juan de Dios o Comunidad Hospitalaria San Juan de Dios, con sus cosas buenas, con sus aciertos, con sus retos, con sus resultados, pero también con sus dificultades, con sus problemas y con sus cosas no tan buenas, como en cualquier familia. Entonces, para todo el auditorio, somos una familia de alrededor de 1.150 personas. Los primeros diálogos que hacíamos con la Cámara de Comercio se reconocía que no sabíamos que era una empresa tan grande. Somos una empresa que tiene unos activos que superan los 240.000 millones de pesos. Somos una empresa que para hoy el presupuesto es de alrededor de 84.000 millones de pesos. Y una empresa donde las EPS nos deben un presupuesto y medio. Una cartera de alrededor hoy de 116.000 millones de pesos. El doctor Rodrigo lleva 1 año tratando de entender el negocio. Algún día me dirá cómo es que funcionamos. Entonces, la misión de nuestro hospital, como centro hospitalario de referencia, prestar servicios de salud de mediana y de alta complejidad, orientado a la calidad y la calidez de la atención. Centro de referencia, todavía en la historia de los quindianos lo llaman el hospital de zona. Los taxistas todavía, yo les digo, por favor me llevan al hospital, y me dicen, ¿al hospital de zona? Y yo, sí señor, al hospital de zona. Entonces, somos un centro de referencia. Y nuestro core de servicios, que otros lo llaman core de negocios, es la mediana y la alta complejidad. Eso no es muy cierto. Nos falta mucho por desarrollar esa mediana y alta complejidad, y debe ser un reto de toda la sociedad, del mismo nivel directivo y nuestro, para que el hospital cada vez más, como lo decía el doctor ahorita, con el proceso de la infraestructura y los proyectos, vamos subiendo la tecnología, vamos modernizando para que realmente cumplamos eso. La visión del hospital para el año 2020 es que seremos una IPS de servicios complementarios. Si ustedes repasan las normativas más recientes del Ministerio de Salud, entonces hoy en día se habla de redes de servicios, se habla de IPS primarias, que son algo así como los niveles 1 y algo de los niveles 2 y la medicina familiar, y se habla de las IPS complementarias. Las IPS complementarias debemos ser aquellas que manejemos la mayor complejidad, o sea que dentro de la visión del hospital, si queremos que sea un hospital que le apueste a la mayor complejidad. El otro concepto es que queremos ser una institución acreditada como hospital universitario. El 2020 está a la vuelta de la esquina, con responsabilidad social y financieramente sostenible. Ese es entonces el piso del Plan de Desarrollo 2016-2020, que hace parte pues de este gobierno, que hace parte de esta gerencia y de este nivel directivo ya mencionado. Las dimensiones del plan de desarrollo, enmarcadas en esa misión y en esa visión, entonces son 5 dimensiones: la prestación de servicios asistenciales y docentes
Debe quedar claro entonces que si nos las damos de hospital universitario o que si queremos ser hospital universitario, pues tenemos que comportarnos como tal y tenemos que tener un portafolio docente. La otra dimensión tiene que ver con la sostenibilidad financiera, la otra dimensión tiene que ver con la gestión del talento humano, la cuarta dimensión, la gestión de la infraestructura, de la tecnología y de la información, y finalmente un concepto muy importante, a pesar de nosotros ser una empresa social y el core son los servicios de salud, pues hay todo un reto dentro del marco del desarrollo, dentro del marco de la acreditación, dentro del marco del país, que es lo que significa la responsabilidad social empresarial. Entonces, en nuestro plan de desarrollo, la quinta dimensión tiene que ver con responsabilidad social. Vamos entonces metodológicamente a desarrollar estas dimensiones. Nosotros les entregamos un boletín, un periódico, obviamente no lo vamos a repetir todos acá, sirven para que ustedes lo revisen, lo estudien, profundicen sobre el hospital. Si hay preguntas, nos disculpan, puede haber uno que otro error ahí que se puede aclarar y se puede organizar. Y lo que yo voy a tratar de hacer con mi equipo es a que desarrollemos estos puntos. Me voy a pasar para allá, ¿listo? Empecemos pues hablando de un aspecto que seguramente le interesa a quienes acceden a los servicios de salud, la calidad en la prestación del servicio, sentir que la atención que me brindan es buena, que el hospital tiene las condiciones para ser competitivo en el mercado de la salud. Adoptar un modelo de atención en salud no es una tarea fácil, doctor Jaime, usted lo sabe, sobre todo cuando ese modelo debe motivar a los trabajadores hacia una transformación cultural enfocada en el mejoramiento de la seguridad y en la satisfacción del usuario. ¿Qué gestiones pues se han encaminado para lograr que esa cultura sea posible, doctor Jaime Gallego? Bueno, Miguel Ángel, la primera dimensión tiene que ver entonces con la prestación de servicios asistenciales y docentes, porque tradicionalmente hemos sido entonces hospital universitario, la parte académica del departamento del Quindío en el sector de la salud nace, por decirlo de alguna manera, y se va desarrollando en torno al hospital. Eso significa entonces que el portafolio de servicios del hospital, en primer lugar, es la prestación de servicios y en segundo lugar debe ser y será la prestación de servicios docentes. Esta diapositiva es muy importante, podría ser la última, pero nosotros consideramos de que es muy importante porque es el principal reto asumido por el nivel directivo de la organización y se llama la acreditación en salud. El sistema obligatorio de garantía de calidad del país coloca la acreditación en salud como un elemento voluntario. Hoy sigue siendo un elemento voluntario, pero el nivel directivo del hospital considera que este es el proyecto más importante y que es un proyecto estratégico. Y el concepto de estratégico tiene que ver con las dificultades que se viven hoy en el país y en el mercado para que una entidad como el hospital a futuro sea sostenible. Recuérdense que del hospital dependemos alrededor de manera directa de 1.150 familias. No sé, pues para la Cámara y para el comité, en el tamaño de las empresas, ese impulso desde el punto de vista laboral, ¿qué significa para el departamento del Quindío? 1.150 familias, dependemos desde el punto de vista del desarrollo familiar del hospital. Entonces, es algo estratégico, que el hospital se sostenga a futuro, que el hospital tenga las puertas abiertas para la comunidad y que el hospital se desarrolle, es un concepto estratégico. Esto que ustedes ven ahí son nuestras autoevaluaciones. Normalmente cuando nosotros hablamos de esto, hacemos como unos ajustes hacia abajo para tener más certeza pues, de nuestras evaluaciones, que son evaluaciones participativas por toda la organización, incluidos miembros de la junta directiva e incluidos algunos veedores externos. En el año 2016 esa calificación fue 1.47, finalizado el año 2018 la calificación fue 2.93. Esto es importante, da un poco de temor decirlo, pero si nosotros le hacemos un ajuste a esta calificación de 5 punticos, nosotros todavía estamos como un hospital acreditados condicionados.
Digamos que da un poco de temor decirlo, porque si viene el ICONTEC, lo que nosotros estamos esperando es que diga que sí, que estamos acreditados condicionados. Y uno podría decir que como Quindío, que como sector de la salud, eso es un orgullo, que en el eje cafetero un segundo hospital y un hospital público se acredite. El único hospital acreditado en la región del eje cafetero son los Servicios Especiales de Salud de Caldas, y el Hospital de Santa Rosa, que fue acreditado en una segunda evaluación, le quitaron la acreditación. También da un poco de temor el reto de acreditarse, porque posiblemente acreditarse es más fácil que mantener, que sostener la misma acreditación. Entonces lo que nosotros estamos colocando como nivel directivo y como herencia al futuro gobierno y al futuro nivel directivo es para que estratégicamente se cuide ese proyecto. Entonces, a manera de conclusión y para que la doctora Olga Inés, como líder del equipo de planeación y calidad, me ayude en la presentación, nosotros hoy podemos decir orgullosamente con nuestras autoevaluaciones que estamos acreditados condicionados, que quisiéramos pasar el examen acreditados. El examen nuestro es en el mes de septiembre, eso está en cronograma, fue el cronograma que se hizo con el jefe de acreditación del ICONTEC. En el mes de marzo pasado hicimos la preevaluación de acreditación, el examencito nos costó casi 52 millones de pesos y tenemos una bitácora y un plan de intensificación para la acreditación basada en la preevaluación. Yo le voy a dar el paso a la doctora Olga Inés para que nos cuente un tanto de cómo es que se ha preparado la comunidad hospitalaria para acreditar el hospital y para que les comente un poco metodológicamente qué es lo que hemos hecho y cómo ha sido la experiencia organizacional. Olga Inés, si me ayudas un poquito. Bueno, nosotros llevamos 3 años trabajando de una manera intensa en este proyecto de acreditación. Tenemos que decir que nuestros asesores nos han enseñado una manera de trabajar que ellos llaman por enfoques integradores, lo que nos permite trabajar los estándares de acreditación de manera transversal en todos los procesos, y eso nos ha permitido avanzar un poco más rápido, pues porque nosotros tenemos esa meta de presentarnos ahorita en septiembre, como lo decía el doctor. El proyecto de acreditación transforma la cultura de una organización. Para nosotros el proyecto nos ha permitido entender que debemos ponernos metas, que debemos documentar nuestros procesos, que debemos hacerle seguimiento a las actividades mediante indicadores y sobre todo nos ha hecho entender que no tenemos debilidades sino muchas oportunidades de mejoramiento. En este momento, como lo decía el señor gobernador delegado, ya se empieza a ver el resultado en lo que nosotros realmente buscamos con el proyecto, y es que el resultado se vea allá en la atención del paciente. Bueno, muy bien. Con el ICONTEC, cuando se cerró la visita de preevaluación, y como lo plantea la doctora Olga Inés, el proyecto de acreditación estratégicamente lo que pretende es generar una transformación cultural de cada uno de los trabajadores, de cada uno de los colaboradores. A veces en resumen uno dice la acreditación es hacer las cosas bien. La acreditación tiene unos estándares internacionales de calidad superior, entonces digamos que un poco el reto es a que hagamos las cosas bien con unos patrones de calidad superior. Pero final es la transformación de la cultura de la organización con el paciente y la familia en el centro del proceso de atención. De ahí que cuando ustedes oyen hablar acá, que dar calidez en la atención, que dar información en la atención, como lo vamos a ampliar ahorita, se vuelve tan importante, porque lo que necesita la comunidad, lo que necesita el paciente, lo que necesita el enfermo, es que sea acogido. El doctor Raúl Loza hace 3 años decía, en unos diálogos que teníamos, él decía que era que él quería que cuando llegara al hospital se sintiera como en la casa. Entonces, digamos que en ese sentido, las expectativas de una comunidad vulnerable, que llegan a una mediana y una alta complejidad,
porque tiene un duelo frente a la salud, pues la intención es que haya un buen proceso de atención, como se mencionaba ahorita. Este es de manera muy general el tema desde el punto de vista de la acreditación, pero a futuro se debe volver un espacio muy importante en el relacionamiento con las empresas, tanto desde el punto de vista público como nuestra asociación de hospitales, con nuestros aliados desde el punto de vista privado, para que el aprendizaje que está teniendo el Hospital San Juan de Dios sea un aprendizaje para el colectivo y a futuro puedan las demás empresas sentirse acompañados por el hospital dentro de este proceso. Eso sería pues algo muy importante. Vamos entonces a pasar dentro de la dimensión de prestación de servicios, hablar un poco del tema académico docente. Nosotros tenemos 13 convenios, docencia, servicios, tenemos 7 convenios con universidades acreditadas. En el departamento del Quindío se ha celebrado la importancia y lo que ha pasado con los indicadores de desarrollo desde el punto de vista del departamento con la acreditación de la universidad. El hecho que nuestras empresas vayan dando esos pasos, van dando buenas señas de lo que está pasando en el departamento. O sea que nosotros tener relaciones con entes acreditados, con universidades acreditadas, dentro de esos convenios docencia-servicio, es positivo para todos. La acreditación tiene un capítulo que tiene que ver con estándares de docencia-servicio, pero recuerden que la acreditación tiene 2 calificadores. El primer calificador es el ICONTEC, que califica lo que son los estándares de servicios de salud, y nosotros debemos presentar un segundo examen. Ese segundo examen se le presenta al Ministerio de Salud en cumplimiento de una normativa que dice que los hospitales universitarios deben acreditarse como hospitales universitarios. Si no estoy mal, la norma termina en el mes de enero del 2020. O sea que el reto que asumió el nivel directivo de la organización involucra 2 tipos de certificaciones: la certificación del ICONTEC y la certificación del Ministerio de Educación. Acá hay un detallito que es importante no solamente para el nivel directivo, sino para la comunidad. El hospital universitario tiene una estampilla pro hospital. Esa estampilla pro hospital, que es una ley, significa desde el punto de vista de los recursos alrededor de 10.000 millones de pesos anuales. Si nosotros dejamos de ser hospital universitario, pues los 10.000 millones de pesos desaparecen. El nacimiento de esa estampilla estaba dirigido al desarrollo, a los proyectos de la organización. Lamentablemente la situación financiera de nuestros hospitales de alguna manera pervirtió esa destinación de esos recursos y la mayoría de esos recursos ha tocado destinarlos para la sobrevivencia institucional. O sea que si quitamos esos 10.000 millones de pesos, pues vamos a ir a afectar pagos de especialistas, compras de insumos para laboratorio, etcétera, etcétera, porque son unos recursos muy importantes. O sea que otra motivación para estar acreditado, ¿cierto? Para que se persista recibiendo anualmente más o menos 10.000 millones de pesos. El año pasado, dentro de los avances que se han tenido en el tema de docencia-servicio, la Universidad del Quindío dio su primer paso en la especialidad de pediatría. Entonces ya en el hospital universitario ya tenemos residentes de pediatría que están en su segundo año. Y dentro de las proyecciones y el relacionamiento con la Universidad del Quindío, entonces ya están los proyectos de especialización de ginecobstetricia, medicina interna y cirugía. O sea que se va desarrollando la universidad, se va desarrollando el departamento y el hospital va generando un aporte dentro de ese desarrollo porque somos un centro de práctica. Eso entonces digamos que es importante. A mí me gustaría, doctor César Tulio, si vislumbramos un poquitico de cuál es como la importancia o cuáles son los beneficios de lo que significa que nosotros tengamos una vocación docente. Hay estudios acá mismo en el país que dan la recomendación de que no se meta con ser hospital universitario, porque ser hospital universitario es más costoso, es más difícil maniobrar un hospital universitario, puede salir más cara la operación, es más complicado. Sin embargo, pues nosotros somos una empresa social del Estado y nosotros tenemos que pensar integralmente en el desarrollo del departamento. Entonces, la vocación docente tiene un tanto que ver con eso. Doctor César Tulio, si me ayuda, por favor. Claro que sí, doctor.
Un saludo especial a los miembros de la comunidad del departamento, a los representantes de instituciones. Hola. 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 Ahí. Bueno, un saludo especial a los representantes, a los miembros de la comunidad quindiana, a los representantes de instituciones, a las instituciones interesadas del sector salud y de otros sectores, a los miembros de la junta directiva y a todos mis compañeros de trabajo. La formación del talento humano que hacemos a través de los convenios docencia-servicio que nosotros desarrollamos, tienen un fin primordialmente social. No debemos olvidar nuestra responsabilidad que tenemos en la formación de un talento humano que sea competente, que tenga un alto sentido ético, de responsabilidad y compromiso con la salud de la población. Además, propicia unos espacios de investigación y de generación de conocimiento y desarrollo de soluciones a los problemas de salud. Como decía el doctor Gallego, también ahora nos permite acceder, si somos acreditados como un hospital universitario, a algunos recursos que nos van a apoyar en el desarrollo de nuestra gestión. Es así entonces que estos convenios tenemos, para el 2018 tuvimos 13 convenios con instituciones universitarias, 7 de ellas acreditadas, que nos van a permitir salir adelante para acreditarnos como un hospital universitario. Doctor Jaime Gallego, cuando uno entra al hospital, encuentra un aviso grande que dice Soy Café. ¿Cómo es esto de Soy Café, doctor Gallego? Bueno, muy bien, dentro del proyecto de acreditación y dentro de la asesoría técnica, que orgullosamente es una asesoría quindiana también, la empresa FDF Consulting es una empresa de quindianos que en Bogotá han hecho el apoyo para acreditar instituciones IPS a nivel de Bogotá y a nivel nacional. Ellos nos enseñan de que dentro de los estándares, y obviamente está en la parte técnica del manual del ICONTEC del Ministerio de Salud, que la organización debe tener una guía y que esa guía debe ser el modelo de atención. Ya lo dijimos ahorita, la acreditación está centrada en el paciente y está centrada en su familia y tiene como eje transversal la calidad de los servicios de salud, ahorita la ampliamos un poco, y la humanización de los servicios de salud, la satisfacción de los usuarios. Pero además de eso, de ser muy queridos, lo que necesitamos en el sector de la salud son los resultados, la recuperación de los pacientes, ¿sí? La recuperación de la salud. Entonces, discutíamos desde el punto de vista filosófico, por decirlo de alguna manera, de que cómo hacíamos para sacar lo mejor de nuestra esencia de quindianos, un poco haciendo alusión como a lo mejor de la esencia de nuestro café, y mirando esa tradición, los diálogos de los grupos de trabajo, los aportes de la comunidad hospitalaria. Entonces nuestro modelo se llama Soy Café. Cada una de esas letricas que hay ahí tiene un sentido dentro del modelo de atención. En el primer eje de Soy Café se encuentra el concepto de seguridad. Nosotros podemos decir hoy, después de todos los estudios, que el principal atributo de la calidad para los servicios de salud es que los servicios de salud deben ser seguros. En el mundo hay una epidemia, la principal epidemia que hay en el mundo tiene que ver con la prestación de los servicios de salud y son los eventos adversos que suceden dentro de los hospitales. Eso puede superar estadísticas en algunos lados de cáncer, de trauma, del mismo VIH. Y lo cierto es que uno no va al hospital para que le pasen cosas malas, uno va a los hospitales es para que se alivie. Sin embargo, todas las intervenciones que se tienen sobre los pacientes generan riesgos. Entonces, dentro de este proceso, nuestro hospital debe aplicar unas buenas prácticas de seguridad
que tienen como propósito evitar daños durante el proceso de atención. Podemos entonces decir que existe una política de seguridad del paciente, que en el país existen unas directrices con estándares internacionales, unos protocolos de instrucción. Hay alrededor de 20 líneas para trabajar en seguridad del paciente que nosotros debemos desarrollar, y que dentro de ese marco el hospital organizó su programa de seguridad de paciente para todos y sobre todo para la comunidad. Y cuando uno habla de estos temas, como quien dice, es fácil hablarlo, pero no sé, Carlos, cuando hablamos de recursos y decimos que vamos a montar un programa de seguridad y hablamos de médico, enfermera, auxiliar administrativo, computador, etcétera, etcétera, todo eso son recursos. Todo eso significa que hay que conseguir la plática para montar el programa de seguridad de paciente. Entonces, nuestro hospital cuenta con un programa de seguridad de paciente. Hacemos una revisión de lo que para nosotros significan los incidentes o para lo que significan los accidentes, por decirlo de alguna manera. Nosotros lo llamamos eventos adversos. Cuando atendemos a un paciente se le puede hacer daño al paciente y vigilamos muchas cosas. Vigilamos el tema de los medicamentos, vigilamos el tema del banco de sangre, cuando se coloca la sangre, lo que significa hemovigilancia, vigilamos el tema de qué pasa con los reactivos en el laboratorio. Como principales incidentes o eventos adversos tenemos los pacientes se caen de las camas o las camillas y pueden generar eventos graves. Otro tiene que ver con medicamentos como son las flebitis. Cuando los pacientes están demorados en los hospitales, en la estancia hospitalaria, y más si son pacientes adultos y tienen otros factores de riesgo, se presentan úlceras por presión, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese conglomerado de elementos, ¿cierto?, tienen que hacer consciente la organización de que se debe preocupar por la seguridad del paciente, que se debe involucrar el paciente, que se debe involucrar la familia y que el personal de salud debe aplicar una serie de protocolos, una serie de estándares para que la atención sea más segura. Posiblemente hay algunos elementos generales en el periódico, y en la página institucional pues pueden encontrar, digamos, más información relacionada con todo lo que hacemos. Todo accidente, por decirlo entre comillas, todo incidente y todo evento adverso, el hospital, el programa de seguridad de paciente lo debe gestionar. Una tendencia que ha habido con los eventos es que las personas esconden esos errores, porque un evento adverso es como un error en la prestación de servicio. La teoría es que estas situaciones se deben colocar a la luz porque es lo que permite que la organización tenga un aprendizaje institucional frente a esos accidentes, y de esa manera se hagan planes de mejora, se hagan intervenciones, se coloquen barreras para que los accidentes no sucedan. De manera general, entonces, digamos, ese componente de Soy Café, que era la S. La O es un componente, la seguridad del paciente es como muy técnica. La O, que significa oportunidad de la atención, pues es un componente como mucho más humano, ¿cierto? Nosotros estamos muy interesados que cuando nos van a dar una cita de servicios de salud o necesitamos un servicio, que nos atiendan oportunamente. Y muchas veces cuando nos dan ya la salida del hospital también estamos afanados y queremos que nos saquen oportunamente por razones de tiempo o porque estar en un hospital es muy complicado, etcétera, etcétera. Entonces la oportunidad es un atributo de calidad que es muy importante para el paciente y la familia, y que nosotros nos tenemos que preocupar por ese atributo, y que de alguna manera tiene dificultades en el manejo de los procesos de atención, porque nuestros procesos dependen de muchas cosas. Dependen del laboratorio, depende de rayos X, depende de la ambulancia, si hay cama, si no hay cama, si hay UCI, si no hay UCI. Entonces, un segundo elemento que estamos volviendo muy consciente en la organización, dentro del modelo Soy Café, tiene que ver con la oportunidad. También en los informes van a encontrar que estamos tratando dentro de los indicadores de todos los servicios, de que la oportunidad se vuelva un indicador y se vaya midiendo, se tengan metas o en principio se cumplan con metas, por ejemplo, que coloca el país o que coloca la Superintendencia Nacional de Salud. Algo que conocemos todos son los parámetros de la superintendencia de los tiempos para las consultas, por ejemplo.
En este país se dice que una consulta de ginecobstetricia no se le debe dar a la señora en menos de 5 días, o que una consulta para el pediatra debe ser en menos de 8 días. Entonces, digamos, esa oportunidad es otro atributo que se debe medir con mucho juicio en el modelo. Sigamos. El tema de la información es esa asimetría que existe muchas veces entre el personal de salud, la comunidad, los pacientes y las familias, donde tiene que haber un diálogo permanente sobre qué es lo que está pasando con el paciente, qué es lo que se le está haciendo al paciente, cuál es el plan de tratamiento, cuáles son las complicaciones, cuáles son los riesgos, qué pasó con la seguridad del paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la información para nosotros dentro de nuestro modelo de atención se debe volver también un atributo importante y consciente cuando damos el servicio de salud. Ahí hay tareas, hay mucha cosa para hacer con los diferentes grupos de trabajo, pero como lo decía el doctor ahorita, pues hace parte de ese relacionamiento del médico o del personal de salud con los pacientes o sus familias. Pasemos la otra. Los otros dos atributos tienen que ver entonces con la calidez de la atención, como se describe ahí. Es un poco más como de la preocupación que debe tener el personal de salud frente al paciente y la familia, ¿sí? De ser más conscientes, de ofrecerle la ayuda al otro en el sentido de cómo se siente, cómo está, necesita algo más, y resolver oportunamente esas necesidades. Son cosas realmente muy básicas y son cosas realmente muy humanas, pero son cosas donde cuando hacemos las encuestas de calidad o de satisfacción, o cuando hay las quejas, pues es de lo que la comunidad se queja frente al servicio de salud. Pasemos la otra. El tema de la amabilidad cae dentro del mismo concepto, donde entonces pues pareciera ser que uno le tienen que recordar cómo ser amable o cómo volverse amable porque está prestando un servicio. Estos dos atributos caen un poco dentro del tema de la humanización de los servicios de salud. Uno diría que no, que nos entrenamos para eso, pero pareciera ser que el sector de la salud, a pesar de haberse entrenado para dar servicios y ser humanizado, pues uno de los grandes retos en este momento es que tenemos que estudiar humanización de la prestación de servicios. Pasemos la otra. Este tema lo vamos a pasar un tanto rápido en el sentido de que lo profundizamos ahorita. Es como el servicio de salud pues tiene que ser sostenible. Es decir, si nosotros no tenemos financieramente bien afianzada la organización, pues todo lo demás se vuelve teórico. Las puertas deben mantener abiertas y los servicios deben mantener abiertos. En ese sentido, devolvámoslo un poquitico, en ese sentido, pues hay muchas cosas para hacer, tanto desde el punto de vista institucional interno como hacia afuera. Entonces, uno de los elementos tiene que ver con el cuidado, con el uso racional de los recursos, con, dentro del mismo modelo de atención, trabajar eficiencias, ser de alguna manera, por decirlo así, ahorrativos, conscientes de la limitación de recursos y de la problemática de los recursos. Pasemos la otra. Y finalmente, el elemento dinamizador del modelo de la acreditación y del modelo de atención de Soy Café, que tiene que ver con el enfoque de mejoramiento. En el concepto del enfoque de mejoramiento es el impulso que se tiene que dar del aprendizaje, de estar revisando los procesos, de mirar dónde hay oportunidades de mejoramiento y de cada vez ir subiendo como las metas frente a los diferentes procesos. Entonces, en el modelo Soy Café termina generándole un reto a la organización de cómo todos los días mejorar, de cómo todos los días ganar puntos, de cómo todos los días subir la calificación, pero en beneficio del paciente y de su familia dentro del proceso de atención. Catalina, yo creo que acá en este punto nosotros tenemos que revisar con el doctor César Tulio un poco el modelo de Soy Café dentro de la dinámica institucional, qué significado tiene en términos de la prestación de los servicios de salud. Es decir, ¿por qué como esta teoría que tenemos acá, cuál es el impulso que se genera dentro de la dinámica institucional en cómo es que prestamos los servicios de salud? Muy bien, al ingresar a este recinto fueron entregados los formatos para formulación de preguntas. Quienes deseen hacerlo deben entregarlos completamente diligenciados a las personas que se encuentran dispuestas para este fin aquí en el auditorio.
programa. Le doy la palabra al doctor César Tulio. Doctor. Respecto del modelo de atención, debemos precisar que el modelo de atención es la hoja de ruta que todos nosotros como funcionarios de la institución debemos seguir. Siendo esta la hoja de ruta de una institución prestadora de servicios de salud, debe contener, además del desarrollo de las actividades misionales y de las actividades asistenciales, un conjunto de calidades y un conjunto de cualidades que van orientadas al usuario y a su familia. Nosotros atendemos personas que tienen una enfermedad, que tienen una patología, que tienen una dolencia, pero por esa razón no dejan de ser personas. Entonces el modelo de atención Soy Café es como el modelo ideal de atención de un paciente, de un usuario que va a una institución de salud. Sin duda que sea atendido con seguridad, con oportunidad, que estén bien informados tanto el paciente como sus familiares, que sean atendidos con calidez, con amabilidad, en instituciones que son financieramente sostenibles hoy en día que es tan difícil y que además estén enfocadas al mejoramiento continuo para poder cada vez ofrecer una mejor atención, es lo que quiere nuestra comunidad, cumple con las expectativas que nuestra comunidad tiene. Además hay un valor adicional y es que nos brinda espacios de aprendizaje colectivo para quienes trabajamos allí y transforma culturalmente el quehacer diario para el futuro desarrollo de estas mismas actividades en nuestra institución. Muy bien, doctor César Tulio, muchas gracias. Para nadie es un secreto que gerenciar un hospital y un hospital público no es tarea fácil, y más aún cuando el panorama del sector salud en muchas ocasiones impide el cumplimiento de los objetivos trazados. ¿Cómo lograr esa sostenibilidad financiera necesaria para responder con las obligaciones? ¿Cuál es el balance financiero para el año 2018? Doctor Jaime Gallego. Mencionábamos anteriormente que ese balance financieramente sostenible, pues lo íbamos a ampliar un poco más, y entonces hay una dimensión que se llama acá sostenibilidad financiera, y el eje es cuidando y equilibrando la balanza financiera. Vamos a comentar cómo fue que pasamos el año desde el punto de vista financiero, lo vamos a hacer rápido porque es muy concreto. La realidad hoy es otra. Las personas que gerencian hospitales o que están en niveles directivos de hospitales, no sé si lo puedo decir, Carlos, y las compañeras que están de las empresas privadas, es todos los días uno bregando a pasar el día, no, es como un poco esa realidad. Entonces nosotros terminamos el año entre comillas bien, pero ya los primeros reportes de financiera del mes de enero es que estamos deficitarios, ¿cierto? Entonces la situación de sostener esa balanza es complicada, pero vamos a mostrar qué es el hospital universitario, y esto es muy importante, y estas palabras están refrendadas por los informes de la revisoría fiscal. La revisoría fiscal, cuando evalúa nuestros informes financieros, nos dice: mire, ustedes pasaron sus informes muy bien, tienen una especie de llamado de atención que tiene que ver con la manera como manejan la cartera y cómo bajan la cartera de los estados financieros, pero lo que ustedes están diciendo es verdad, porque muchas veces dentro del marco de los informes, pues entonces aparecen los otros pensamientos de que es que lo que estamos diciendo acá no es, eso como que no puede ser verdad, o las cifras en el tema financiero entonces se organizan y se maquillan. Esto tiene un respaldo desde el punto de vista de la revisoría fiscal. Nuestro hospital universitario pasa del 2018 al 2019 en una evaluación que hace el Ministerio de Salud, que es un hospital catalogado sin riesgo. Ese es el primer indicador. Entonces ustedes pueden ir a las páginas, pueden ir al ministerio, pueden ir a la super y miran el riesgo financiero de las empresas del Estado, de los hospitales. El San Juan de Dios, el último boletín, es un hospital sin riesgo. Pasamos presupuestalmente equilibrados.
Y eso se debió a que balanceamos los gastos con relación a los ahorros. Teníamos una discusión ahorita con el doctor. Parece ser que balancear eso y yo decir el hospital pasa equilibrado, pues pareciera ser importante, pero lo quiero decir acá. El hospital pasa equilibrado, todo el año mantenemos ahorcados y el hospital no se puede desarrollar, porque la platica y la producción que hace el hospital y el superávit que hace el hospital, los rendimientos que hace el hospital, los tienen los aseguradores en la cartera. Entonces nosotros necesitamos comprar un equipito de rayos X, y ese equipito vale 400, 500, 700, 800, no lo hemos podido comprar. Porque cuando tenemos el ahorro, cuando tenemos la plata, tenemos que comprar medicamentos, tenemos que pagar demandas o tenemos que pagar pensiones. Entonces las cifras que tenemos acá son muy buenas en el tablero, pero en la parte operativa no son tan buenas, son una trampa para el desarrollo de una organización. Tuvimos un superávit de tesorería, 1.170 millones de pesos, de ahí sacábamos una platica que le debíamos a la DIAN, pero empezamos el año con 1.000 millones de pesos en el bolsillo. Algo muy importante, al terminar el 31 de diciembre, el sueldo de los trabajadores, de los colaboradores de la planta y de contratistas al día, y los proveedores al día. Los proveedores, cuando están a menos de 90 días, están satisfechos, ¿cierto? Pues es casi pagar en efectivo. Entonces terminamos el año así. Hay algo que se nos olvidó colocar a nosotros ahí, y terminamos sin empréstitos bancarios. No tenemos deuda bancaria, eso nos da una posibilidad de movimiento. Cuando miramos la comparación con el año 17 y 18, hicimos un incremento de la producción, ese incremento de la facturación tiene un porcentaje de incremento y tuvimos un incremento al lado del 3% de lo que fueron los ingresos. Ahí pueden mirar entonces la otra cara de la moneda, que es la cartera, 111.000 millones de pesos, y pueden revisar cómo recuperamos la cartera en los tiempos. El año pasado las metas de recuperación de cartera y este año las metas de recuperación de cartera, y ya en la junta directiva lo hemos hablado, las metas del giro directo no se cumplen. Nosotros tenemos unas expectativas, la vamos llevando, pero esas metas no se cumplen. Entonces nosotros concluimos que al pasar el 2018 al 2019, el hospital financieramente pasó saludable. Si me preguntan por mi reporte de hoy, del grupo financiero de la comunidad hospitalaria, pues hoy tenemos un déficit de operación, ¿cierto? Hoy, en el tema de pasar el mes tenemos un déficit, porque las metas de cartera, las metas de giro directo no se están cumpliendo. Y hoy en día estamos atemorizados, porque lo que está pasando en el país con el cliente de Medimás, ¿cierto? Todo el mundo está alerta con lo que está pasando. El 60% de los pacientes hospitalizados hoy en el San Juan de Dios es Medimás, nos deben 18.000 millones de pesos y nadie responde por esa empresa. Estamos haciendo esta semana una denuncia, ayer se acudió a la Defensoría del Pueblo, se acudió a la Secretaría Departamental de Salud, se acudió a la Secretaría Municipal de Salud, porque podemos tener hoy 10 pacientes en remisión para valoraciones cardíacas, para cirugías cardíacas, para UCI neonatal, para procesos endoscópicos que Medimás no saca del hospital y que nosotros no tenemos cómo atenderlos, porque no tenemos la tecnología. La problemática que se está suscitando en este momento en el departamento en relación con esa atención está generando riesgos a los pacientes de complicación, discapacidad y muerte. Entonces, estos temas tienen que ver con esos temas de la cartera. Pasemos la otra, por favor. Yo reviso algo. Sí. Acá yo le voy a pedir el favor al doctor Gabriel Urrego, nuestro subgerente administrativo, que explique un poquitico cómo fue que hicimos el año pasado con la cartera, cuáles son las 5 EPS que más le adeudan al hospital y cuál cree él que son los principales factores que hacen difícil
que nosotros tengamos una balanza equilibrada, a pesar de que uno puede decir que, pues, que el hospital es saludable al empezar el año desde el punto de vista financiero. Doctor Gabriel, si me ayuda un poquito. Las tres preguntas que me hace el doctor Jaime, se las voy a resumir yo en una sola, y es la perversidad en el sistema de salud para el manejo de los recursos. ¿Qué hicimos el año pasado? Estar detrás de las EPS, eso fue lo real, tener que estar detrás circularizando mes a mes, solicitando citas para conciliación, asistiendo a todas las mesas de 030, a las mesas de conciliación que el Ministerio o la Secretaría de Salud a bien tenía citar en cada uno de los meses. ¿Qué sucede en estas mesas? Y los que de pronto han tenido la oportunidad de ir a una mesa de conciliación, simplemente en esas mesas van personas que no tienen ninguna capacidad de resolución. Uno llega con los datos juiciosos del hospital de una facturación bien hecha, y con un dato, por decirles algo, de 1.000 millones de pesos, la EPS dice, aquí en mis archivos están 50 millones de pesos. Ya cuando usted de 1.000 millones de pesos a 50 millones de pesos, ¿qué va a conciliar o qué se va a sentar a hacer? Eso es el normal, y los que han asistido a esas mesas de conciliación, no hay posibilidades. Nosotros estamos amparados en la ley, tenemos la resolución, la 1122, que es muy claro en su artículo 13, es una resolución del año 2007, donde dice claramente que después de usted radicar la facturación, tiene 5 días para consignarle el 50%, y el otro 50% tiene 30 días si no tienen glosa o devolución. Entonces, aquí empieza la parte de la perversidad. Primero, no cumplen con la normatividad las EPS, no cumplen con ninguna de las normas que los obligan. Entonces, el esfuerzo fue un esfuerzo muy grande, citando con otro inconveniente grande que tenemos nosotros las IPS, es que las personas que gerencian las EPS en la ciudad de Armenia o en el Quindío, en el eje cafetero, no tienen el poder de resolución. Entonces terminamos desde la gerencia, desde el comité técnico de la gerencia, pidiendo citas en Bogotá, pidiendo citas en cada una de las EPS para lograr que nos reconocieran la deuda e hicieran acuerdos de pago. Acuerdos de pago que en muchas de las oportunidades no cumplen las EPS. En este momento, nosotros tenemos dentro de nuestras deudas, Medimás 18.000 millones de pesos, Cafesalud 15.000 millones de pesos, Salud Vida 8.000 millones, Asmedsalud 11.000 millones y Conova 3,6 millones. Entonces, la perversidad de esto, a pesar de que la norma los obliga a ellos, entre comillas, a que nos paguen, ¿sí?, no hacen caso de la norma. Entonces, tenemos nosotros que perseguir a las EPS, lograr que nos den cita cuando ellos quieran, conciliar con datos que son amañados para ellos. Muchas gracias. Gracias, doctor Gabriel Urrego, por su explicación. Reiteramos nuestro agradecimiento a la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío por el servicio que nos presta con este auditorio y con la convocatoria a esta rendición de cuentas. También les recordamos que ustedes tienen en la mano un formulario para las preguntas correspondientes al terminar esta rendición de cuentas. Pueden entregarla a las personas que están disponibles para que así se haga. Podríamos catalogar al Hospital San Juan de Dios como una gran empresa quindiana, y como toda empresa debe valorar el capital humano que hace posible la prestación de los servicios. Un capital humano, doctor Jaime, que en este caso supera los 1.000 trabajadores, como usted lo dijo en la introducción. ¿Qué podemos contarle entonces a los asistentes a este foro respecto a la gestión del talento humano durante la vigencia 2018? Doctor Jaime. Bueno, muy bien.
Cuando nosotros vamos a hablar de capital humano y hablamos del hospital como una empresa grande, uno puede decir que hay una deuda desde el punto de vista de lo social laboral. El 70% de la empresa son contratistas y el 30% de la empresa es planta. Al lado del año 98-2000 se surte la última reestructuración de los hospitales, donde el personal misional del hospital sale. Y desde el punto de vista normativo, que es una gran encrucijada, pues en el país supuestamente no debe existir la contratación, lo que debe existir es la formalización laboral. Como hospital y desde el punto de vista financiero es un imposible colocar 1.150 personas en la planta. Hoy por hoy no existen los recursos. Entonces, como principal elemento, reconociendo esa brecha y tratando de hacer un ajuste de la empresa a los elementos normativos. En el país hay hospitales sancionados por el Ministerio de Trabajo por no tener plan de formalización laboral. Y a veces han sido más caras las multas que la misma formalización en algunos grupos. Entonces, desde el punto de vista del talento humano, reconociendo esa deuda social laboral, con la venia de la Junta Directiva, el principal trabajo que se hizo el año pasado fue reservar unos recursos para dar el primer paso de formalización laboral. En ese sentido, se hizo la aprobación desde el punto de vista de la Junta Directiva, se reservaron los recursos en el presupuesto y ya, digamos, recientemente, hace 2 o 3 meses, se logró con la Asamblea Departamental que se le diera el visto bueno. Entonces, si hablamos de un logro importante de cierre de esa brecha, es que 87 enfermeras en esta vigencia van a ser incorporadas a la planta de la institución, digamos que como un elemento de macrogestión. Ya desde el punto de vista del resto de trabajo laboral, se ha venido haciendo un análisis de cómo la empresa requiere fortalecer todo el área de talento humano para que de alguna manera lo que son las demandas de la ley, lo que tiene que ver con todo el trabajo de gestión de capital humano, lo que tiene que ver con el tema de los estándares, pues se vaya logrando. Digamos que es un trabajo que se hace día a día. Acá se muestra un poco la necesidad de que ese capital humano trabaje en equipo, que de ese capital humano se trabaje con elementos de liderazgo, con muchas dificultades. Resulta que uno no puede capacitar a los contratistas. Es ilegal sacar recursos para capacitar a los contratistas. Es ilegal sacar recursos para invitar a los contratistas a un almuerzo de motivación. Ayer tumbamos un taller de liderazgo de 8 millones de pesos para coger los líderes de acreditación con la Asociación de Hospitales. Hicimos el comité de bienestar y de capacitación y el comité dijo: doctor, qué pena, eso es ilegal, no lo podemos hacer. Entonces a veces el gerente tiene que irse para la calle a buscar que le regalen plata para generar desarrollos organizacionales, como si el hospital no tuviera 8 millones de pesos para hacer un taller. Pero ese es el tema normativo, ese es un poco como el tema del esquema. Pasemos la otra, Catalina, por favor. Acá simplemente un poco, digamos que ese elemento. La gestión del capital humano es todo un reto. Somos conscientes de las necesidades, la acreditación nos tiene que impulsar el tema de la gestión del talento humano y uno diría que ese concepto de capital humano está cambiando con las tecnologías y que tenemos una gran oportunidad de mejora. Un poco ese logro que se hace ahí con esa macrogestión, pues tiene una implicación económica sobre la empresa de lo que significa a futuro que el hospital tenga un presupuesto ya para una nueva planta de personal, como son 87 enfermeras. Esto es una pregunta que nos hicieron: ¿y por qué empezaron por las enfermeras? ¿Por qué no empezaron por las auxiliares? No nos alcanza el recurso. Mientras las enfermeras son 87, nuestras auxiliares son 300. Cuando hicimos el análisis financiero, pues fue una manera de empezar. Y el hospital entonces, hoy por hoy, debe presentarle a la Junta Directiva cuál es la continuación del plan y qué es lo que se prevé para el año entrante para seguir ese plan de formalización. Catalina, pasemos, por favor.
Bien, ustedes también recibieron un formato para evaluar esta audiencia. Les ruego el favor de llenar el formato, que será muy importante para nosotros, para las cuentas nuestras también. A quienes manifiestan que el hospital público que conocieron hace 10 años no es el mismo de ahora. La infraestructura se ha transformado, sabemos que habían proyectos que venían de años atrás, por ejemplo, la modernización de urgencias, del laboratorio, de la UCI o de los quirófanos. Pero durante esta administración, ¿qué otros proyectos podemos destacar en cuanto a infraestructura y compra de equipos, doctor Jaime? Bueno, antes de presentar este eje que se domina hacia la modernización, en el marco de la dimensión de gestión de infraestructura, tecnología, equipamiento biomédico e información, yo quisiera dejar un mensaje acá y compartir algo, por lo menos con los hospitales públicos y con las ESES, de lo que es el significado y el importante valor que tiene trabajar con un banco de proyectos. El banco de proyectos no son ideas de proyectos, el banco de proyectos son diseños de proyectos. Y en el país hay que tener paciencia. La paciencia que nosotros hemos tenido es más o menos 3 años para que el Ministerio de Salud nos dé unos vistos buenos técnicos y para que después de 3 años el Ministerio de Salud nos asigne 2.076 millones de pesos para una central de esterilización. Pero eso no es solo enviar el proyecto, eso toca con el señor gobernador, con el grupo técnico, subir y bajar las escaleras 3 años para que en determinado momento se obtenga un logro. Entonces el mensaje que tengo acá y que quiero que Olga Inés me ayude un poquitico es que nos explique cuál ha sido la experiencia, cuál ha sido la importancia, cuál es el aprendizaje de realmente nosotros tener un banco de proyectos. ¿Para qué nos ha servido eso? Antes entonces de presentar el informe sobre el desarrollo del hospital en el año 2018. Olga Inés. Olga Inés. Aló. Cuando nosotros recibimos el hospital, como dice el doctor Gallego, no teníamos realmente un banco de proyectos. Había un listado de ideas de lo que algunas personas querían o creían que se debía desarrollar en el hospital. Nos dimos a la tarea entonces de construir un verdadero banco de proyectos y para esto pues es importante decir que este trabajo se lidera desde la Oficina de Planeación, pero convoca un grupo grande de profesionales que trabajan en el hospital. Por la complejidad de un proyecto en el hospital es necesario que participen arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros de sistemas, ingenieros ambientales, el personal administrativo, el personal de salud para saber qué requieren los servicios. Entonces lo que hicimos fue unir las personas alrededor de la planeación de los proyectos, retomar nuestro proyecto de reordenamiento físico-funcional, que es una guía del desarrollo del hospital, y ahí pues empezamos a trabajar los proyectos. También es importante decir que no es el hospital solo el que hace el proyecto, el hospital debe trabajar con la Secretaría de Salud Departamental, que en este periodo ha sido muy importante en el acompañamiento que nos ha hecho durante todo el tiempo en el desarrollo de los proyectos. Y como dice el doctor, ir muchas veces al ministerio a mesas técnicas, en esas mesas técnicas nos revisan todos y cada uno de los componentes del proyecto y nos van dando aprobaciones hasta que por fin nos dan la viabilización completa. Tener viabilizado un proyecto significa para la institución tener listo los documentos para poder acceder a recursos.
Y como dice el doctor, nos demoramos entre 2 y 3 años para lograr una viabilización. Si nosotros no tenemos ese banco de proyectos con proyectos viabilizados, en el momento en que se presente una oportunidad de acceder a recursos, sea por regalías, sea porque el ministerio tiene un recurso, sea porque el departamento nos puede ayudar, o porque el hospital tiene posibilidad de endeudarse o tiene algún recurso para esto, pues si no los tenemos listos, vamos a perder esas oportunidades. Ahorita tenemos unos 3, 4 proyectos viabilizados, estamos trabajando en otros proyectos, como les digo, relacionados con el reordenamiento físico funcional del hospital, y esperamos dejar al terminar el periodo del doctor el año entrante un banco de proyectos que identifique cuál es el norte de desarrollo del hospital y permita pues un mayor avance. Le queremos dar un tanto de importancia al tema de banco de proyectos, porque como lo dice Olga Inés, Catalina, devolvé, como lo dice Olga Inés, es la real expresión del trabajo de equipo, tanto al interés de la organización como con el gobierno. Entonces sí, parte del aprendizaje que nosotros hemos tenido con recurso interno, con otros recursos que no tenemos, ingenieros mecánicos que no tenemos, expertos de ventilación mecánica o expertos de TICs, etcétera, etcétera, pero que existe la capacidad que el hospital convoque y produzca esos proyectos con sus equipos de base. Pero además de eso, hay que trabajar con el gobierno. El primer permiso, por ejemplo, para acceder a regalías es de parte del señor gobernador. Entonces hay que convencer al señor gobernador que dentro de ese plan de modernización es importante que él autorice esa pedida de recursos a regalías. Pero entonces viene un trabajo conjunto con la Secretaría Departamental de Salud, que se convierte en el primer veedor del proyecto, y luego la parte técnica del Ministerio de Salud. O sea que para hacer gestión de proyectos se necesita trabajar en equipo y se necesita poner un poquitico de paciencia. La paciencia, el cálculo de nosotros en este momento de paciencia es de 3 años, para que usted pueda obtener algún fruto. Lo que ustedes ven ahí, que está en el periódico y lo hemos dicho en otros escenarios, son proyectos que fueron planificados o que fueron movilizados en el año 2018 y si nos visitan el hospital, que están en ejecución. El primer proyecto es la modernización del servicio de ginecobstetricia, el área de salud mental para tratar de tener un servicio más digno del que tenemos, y algo muy importante que piden las familias y los pacientes, que son habitaciones individuales. Las habitaciones individuales le apuestan a la humanización del servicio, le apuestan a la dignidad de la atención, le apuestan a la privacidad de la atención, le apuestan a tener un mayor encuentro con la familia de manera individual. Entonces este proyecto que está en construcción, 12.778 millones de pesos desde el punto de vista de regalías, es un proyecto que en este momento se entregará entonces el año entrante. El segundo proyecto tiene que ver con un proyecto muy interesante. Acá hay que darle las gracias a la Cámara de Comercio, darle las gracias a la Universidad del Quindío, a la Universidad von Humboldt, al gobierno departamental, porque es un proyecto colaborativo. Doctor Rodrigo, nos toca terminar el proyecto entre varios actores porque nos faltan recursos, pero está en obras, que falta es mínimo. Y es un proyecto para los estudiantes, es un proyecto para los profesores, es un proyecto para la comunidad hospitalaria. El hospital no tiene auditorio, en el hospital no tenemos donde reunir 80 personas. Entonces en el 7º piso nos permitió el ingeniero calculista que hiciéramos una unidad de docencia-servicio, un proyecto de 1.056 millones de pesos, que yo creo que está financiado al 80, al 85%, y que en este momento pues estamos terminando obras. Proyecto colaborativo, llamado de atención a las universidades y a las empresas, y lo estamos haciendo juntos gracias a esa capacidad de asociarnos. Estamos construyendo la morgue, una inversión de 277 millones de pesos, ya estamos terminando, es en cumplimiento de la ley. Y el otro proyecto que hicimos el año pasado, que fue muy importante para brindar más seguridad a la institución y un mejor proceso de atención, nos tocó organizar el acceso, una inversión de 122
millones de pesos. Ya aprendimos de algunas organizaciones. Estos días me decía el doctor Rosso que era muy difícil entrar al hospital, y yo le decía, pero no es tan difícil como entrar a la Sagrada Familia. El año pasado nos robaron el computador de un carro, el año pasado nos robaron llantas de carros, espejos, etcétera, 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 porque el hospital estaba como en vía pública, ¿cierto? Hicimos una pequeña mejora, fortalecimos la seguridad de paciente, fortalecimos el proceso de admisión, etcétera, etcétera, y pues digamos que eso hace parte de todo el trabajo integral del hospital. Y un accidente que tuvimos hace 2 años con una especie de apagón que aguantó la plantica eléctrica de 50 años, el señor gobernador dijo, no, ese problema lo tenemos que resolver. Hicimos un proyecto de planta eléctrica, hicimos una inversión como de 500 millones nosotros, el gobierno como de 400, y hoy por hoy se le puede decir a la comunidad que el hospital tiene una planta eléctrica nueva de respaldo, a través de un proyecto hecho con la gobernación de manera importante. Si ustedes suman entonces los recursos y suman un poco los metros, se van a dar cuenta que estas inversiones planificadas de años atrás, que en este momento están en ejecución o ya culminadas, giran en torno a los 16.000 millones de pesos. Pasemos la otra. Estos son elementos que para nosotros son más pequeños, pero que tienen que ver con la modernización. Digamos lo poco que logramos hacer el año pasado, 532 millones de pesos de inversiones. Vuelvo a hacer la crítica. En 2 momentos hemos tratado de comprar equipos biomédicos, hemos tratado de comprar equipos de computador y nos ha tocado sacrificar recursos para comprarle medicamentos a Medimás o para pagar demandas. Entonces es un poco una trampa en la que mantenemos. Yo sé que tenemos una discusión muy importante con nuestro grupo que nos hacen asesoría desde el punto de vista financiero y con la revisoría, nos han dado la recomendación que tenemos que ser mucho más arriesgados para los procesos de gestión. Estamos a portas en este momento con la Junta Directiva de revisar un endeudamiento para fortalecer la compra de equipamiento biomédico del hospital, luego que nos entreguen la valoración de riesgo una empresa, porque tenemos que presentar esos certificados. Pasemos la otra. Esto es lo que hace alusión Olga Inés un poco en lo que estamos en banco de proyectos. Estamos con 3 proyectos viabilizados del Ministerio de Salud, prioridades muy importantes. Los ascensores del hospital ya nos han generado situaciones de crisis. El tema de equipamiento biomédico, habíamos dado datos de un 60% de obsolescencia de equipos, presentamos el año pasado a la Junta Directiva, y son problemas que digamos que ya simplemente lo que requieren es solución. El Ministerio de Salud en este momento nos está girando 2.076 millones de pesos para la central de esterilización. Es un proyecto que se ve en menos de un año, que se empieza a ejecutar ahora, y si le quitamos los 2.000 millones de pesos a los 4.000, pues necesitamos prestar 2.000 millones de pesos para resolver los otros problemas. Insisto, estamos esperando una valoración de la empresa de riesgo que nos la entregan ahorita a fin de mes para poder ir a la Junta Directiva, ya eso está prehablado, y resolvamos el problema de los ascensores y resolvamos unos problemas que tenemos muy serios de equipamiento biomédico. Pasemos por favor, Miguel, al siguiente capítulo. Muy bien, les recuerdo los formatos de evaluación y también los de pregunta, porque vamos para la última parte de este informe, que tiene que ver con la responsabilidad social. Ser responsable socialmente, doctor Jaime, permite fortalecer la confianza y seguridad de los grupos de interés en la empresa. Deja un mensaje social en torno al compromiso por hacer las cosas bien y de manera competitiva. Pero para esto hay que tocar puertas, establecer alianzas y tener amigos. En el Hospital San Juan de Dios, una empresa socialmente responsable, ¿cuál es el hecho de la responsabilidad social, doctor Jaime? Bueno, muy bien, ya vamos a terminar para que por favor pues organicen sus preguntas. Esta dimensión es muy importante porque nosotros hemos planteado acá, desde el punto de vista filosófico, por decirlo de alguna manera, lo importante que se convierte para la institución que tenga un reto frente a asumir el mejoramiento continuo. Nosotros conseguimos una herramienta que hay en el país, que tiene el ICONTEC,
que tiene parámetros de calidad superior, que se llama la acreditación, o sea, creemos que estamos bien orientados. Y dijimos al principio que el hecho de hacer eso, de que la comunidad hospitalaria adquiera ese reto, es para hacer una transformación de la cultura organizacional, es para que los colaboradores cambiemos el chip frente a los retos que tenemos que asumir en el mercado. Entonces, hablar de liderazgo y hablar de trabajo en equipo es muy importante, ¿sí? Porque eso es lo que es una empresa, ¿cierto? La empresa se mueve si hay esos elementos. Pero entonces Miguel Ángel plantea acá y los estándares y la realidad del país dice, hablemos de responsabilidad social empresarial. Y dice Miguel, es mejor tener empresas amigas del hospital que no. Nosotros dentro del eje definimos empresas, familias y amigos del hospital como una estrategia. Eso nos lo enseñaron la primera vez que vinimos acá a la Cámara y nos reunimos en una mesa técnica de salud. Planeación del departamento, secretario de salud, delegado del señor gobernador, nuestro señor director, el doctor Rodrigo de la Cámara de Comercio, el comité intergremial y el hospital. ¿Cómo hacemos para visibilizar el hospital? Es que el hospital no se ve, el hospital sigue sin verse. Entonces esa estrategia de conseguir aliados en el desarrollo del hospital, nosotros la enmarcamos en esa responsabilidad. A mano izquierda tenemos el doctor Alberto Gónima. El doctor Alberto Gónima es un asesor del Banco Interamericano de Desarrollo, fue quien al lado del terremoto ayudó a construir con la doctora Mary Barragán lo que hoy en día es Rexsalud. Luego lo trajimos a que hiciera unos análisis del mercado, 2 veces ha estado en el departamento del Quindío monitoreando lo que pasa en el Quindío con la salud. Vive en Houston, es un paisa y es una persona que prácticamente las veces que ha venido nos ha regalado sus venidas como asesor internacional. Con él teníamos un diálogo muy interesante que tiene que ver con la sostenibilidad de mediano plazo del hospital. Al lado, en la mitad, está el doctor José J. Arbeláez, estuvo acá en el foro de gerentes. José J. Arbeláez es un médico epidemiólogo calarqueño, entrenado en Johns Hopkins, quindiano, que nos colocó un reto. O sea, ¿qué sucede en el departamento del Quindío si nosotros le apostamos a hacer un centro de excelencia? Y si los productos y los resultados del centro de excelencia tienen que ver con la atención del parto y tienen que ver con la atención del recién nacido. Hay unos fenómenos que se mueven en el mercado y unos fenómenos que suceden en esta sociedad donde prácticamente se está concentrando la población obstétrica y la población pediátrica en el San Juan de Dios. Parece ser que esos negocios no son muy rentables para los privados, pero socialmente atender las embarazadas y socialmente atender a nuestros hijos es muy rentable socialmente. Entonces, el doctor J nos está enseñando cómo vislumbrar que trabajar ese tipo de proyectos permite que el hospital se desarrolle. Está demostrado en el mundo que los hospitales que atienden las embarazadas y los niños tienen más opciones de salir adelante. Hay un concepto social y hay un concepto muy interesante. Entonces, estamos apostándole a eso con la ayuda simplemente de un quindiano. De ese pensamiento, y lo comentaba la doctora Olga Inés ahorita, y está bien la noticia, nace un nuevo proyecto. Ese proyecto ya tiene la autorización del señor gobernador, ese proyecto ya va a mesa técnica de regalías, ese proyecto vale 27.000 millones de pesos y se llama Hospital Infantil y se llama Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Llevamos desde el día 25, Didier, tratando de llevar unos niños a UCI pediátrica de Medimás y no ha sido posible sacarlos del departamento. Doctor Rosso, ayer nos trajeron un niño de Belén de Umbría, no lo recibieron en el San Jorge y una señora por un teléfono dijo, llévelo para el hospital de Armenia. Nosotros no tenemos UCI pediátrica, allá nos tiraron el niño, ahí lo estamos cuidando. Y hemos tenido dificultades con la UCI pediátrica, pues por las limitaciones que hay en el departamento. ¿Cuántas camas hay en el Quindío pediátricas? Como 4. 7 camas entre medio integral y... Ok. Entonces, ya tenemos aprobación. Vamos a hacer un hospital infantil y vamos a hacer una UCI pediátrica. Eso sale de este tipo de conversaciones.
A mano izquierda pareciera ser menos importante, pero realmente no es tan menos importante. Ese es uno de los 20 murales, es uno de los 20 murales que entre una familia, el apellido Olga Inés, Corbera Gómez, con una experiencia de vida con un familiar niño o niña que estuvo en el hospital. Algún día llegó un artista quindiana y me dijo: doctor, yo vengo en representación de la familia Gómez, ¿usted me deja hacer los murales? Entonces esa fue una donación del servicio de pediatría, hay 20 murales. Pero hay algo que tenemos que resaltar acá dentro de las empresas amigas, dentro de las familias amigas y dentro de los amigos del hospital, y es la historia de nuestras damas rosadas. 50 años cuidando el hospital. Entonces las damas rosadas nos quedaron faltando unos murales y dijeron: nosotros queremos acabar los murales, ¿usted nos da permiso? Y entonces terminaron los murales. Esto es solo un detalle de lo que hacen las damas rosadas en el hospital. Allá se hacen muchas cosas, se hace mucho acompañamiento de pacientes, se le ayuda a las familias, se tiene una biblioteca infantil, se tiene una sala de juegos. Y eso es lo que hace que los servicios sean cálidos, que hace que los servicios sean humanizados. Que sea esta una oportunidad a la representación de las damas rosadas, pues porque están rematriculadas en el eje de empresas, familias y amigos del hospital. Entonces, en este concepto de responsabilidad social, esta es una estrategia, y algo muy importante, que es el sello que ven allá, es el sello de FENALCO. Hicimos un examen dentro de responsabilidad social relacionada con el medio ambiente, nos calificaron con 93, sirvió la calificación y nos está sirviendo el sellito. Entonces nos mandaron un certificado de FENALCO diciendo pues que somos una empresa responsable desde el punto de vista del medio ambiente y de las empresas. Catalina, ¿qué falta ya? Esta diapositiva es la última diapositiva. Esta diapositiva es muy importante. La relación del hospital en términos de la mesa técnica con la Cámara de Comercio, la relación del hospital con la Universidad del Quindío, con la Universidad von Humboldt, con el SENA, que tenemos proyectos colaborativos, detrás de las asociaciones de hospitales que están preocupadas por lo que pasa en el departamento y en el país, nos permite, dentro de ese marco del eje de responsabilidad social, de la dimensión de responsabilidad social, de que hagamos proyectos y hagamos cosas juntas, diríamos por el hospital, pero es que simplemente el hospital es una empresa por la sociedad. Doctor Rodrigo, digamos que los ejercicios que se han hecho se llevan 3 años de trabajo y realmente ese trabajo colaborativo, ese trabajo asociativo, esa visibilización del hospital, ese que el sector privado reconozca que el hospital público es importante y que hoy se reconozca que necesitamos alianzas público-privadas, es lo que le va a permitir al sector de la salud del departamento del Quindío que avancemos. Estamos en una situación crítica, estamos en una situación caótica frente a la prestación de los servicios de salud. Es mucho más fácil si todos los actores del departamento pensamos un poco sobre lo que nos está pasando en la red de servicios, y yo diría que no solamente en el hospital, si pensamos en las empresas de salud, si pensamos en los prestadores públicos y privados, para que podamos cuidar mejor la salud de la comunidad. Yo creo que esta es la última diapositiva. Nosotros empezamos diciendo que tenemos una plataforma estratégica, que tenemos unas dimensiones dentro de ese plan de desarrollo. Estas son, Andrés está por acá, hace parte, Andrés es el gran cuidador de los indicadores, del plan de gestión, del POA, entonces estos son en parte los resúmenes de Andrés. Ese trabajo bonito que hace Andrés, que está disponible para cualquier persona que lo quiera mirar, verificar, ente de control, veedor, etcétera, etcétera, dice que el plan de desarrollo del hospital el año pasado, su puntuación fue 93 frente a 100. Ahí están entonces las calificaciones. Digamos que no es el escenario pues para la parte metodológica, pero con esta diapositiva pues queremos cerrar la rendición de la cuenta para pasar a las preguntas. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a usted. Doctor Jaime Gallego, nos disculpan, nos excedimos 5 minutos. Habíamos dicho que la rendición de cuentas duraba 1:30 y duró 1:35. Nos disculpan por los 5 minutos de más.
Las preguntas las vamos a responder en un máximo de 5 minutos la respuesta. Hay aquí cerca de 6, 7 preguntas, vamos a tratar de resolverlas todas. Primera pregunta que hace el doctor Carlos Ernesto Rosso y dice: ¿cuáles son las modificaciones que ha conseguido todos los esfuerzos en el perfil epidemiológico del departamento? ¿Es así? ¿Quién responde esta pregunta, doctor Jaime? ¿Se la repito? ¿Cuáles son las modificaciones que ha conseguido todos los esfuerzos en el perfil epidemiológico del departamento? Bueno, como nosotros planteábamos, nosotros somos una IPS complementaria, somos una IPS de mediana alta complejidad, digamos, estamos dentro de todo el marco de la red de servicios, dentro de todo el proceso de atención. En términos de los resultados que nosotros hemos tenido, digamos, además de los resultados de producción, que ustedes los tienen en la mano, como prácticamente toda la producción del hospital ha subido, que es una expresión de la demanda de servicios, se ha tratado que desde el punto de vista de la integralidad de los servicios, como no sé si Carlos está de acuerdo conmigo, como la única empresa que está abierta 24 horas con un portafolio de servicios integral, uno diría que el principal aporte que hace el hospital es lo que tiene que ver con preservar la vida de una serie de pacientes de mayor riesgo, tiene que ver con la atención de trauma, tiene que ver con la atención de cuidado intensivo, tiene que ver con la atención de las gestantes y los recién nacidos. No tengo muy en cuenta, digamos, el perfil epidemiológico del departamento hoy, pero tenemos unos bajos índices de mortalidad materna o mortalidad materna casi cero. Ha disminuido la mortalidad desde el punto de vista neonatal y esa mortalidad infantil, y creo que hemos hecho alguna participación ahí. Hemos tratado y nos estamos volviendo cada vez más conscientes, y la acreditación lo está exigiendo, de cómo al lado de la gestión clínica, de la seguridad del paciente, nos debemos preocupar más por la oportunidad de la atención de los pacientes para que haya mejores resultados. Y un tema, y tendríamos como que describirlo un poco más, tiene que ver con la atención de los accidentes cerebrovasculares. Hoy por hoy, en el hospital, el hecho de disponer con neurólogo las 24 horas nos ha permitido sacar pacientes de accidentes cerebrovasculares, nos ha permitido generarles como una mejor calidad de vida, rescatarlos y ponerlos en otra posición. Desde el punto de vista cardíaco, los pacientes que sufren infarto dentro de los procesos de atención, en el manejo del indicador de la oportunidad de la atención del infarto de miocardio, la aplicación de la guía, la aplicación estricta, tenemos un buen indicador frente a esa aplicación de la guía. Entonces yo diría que, y creo que me uno más bien a la pregunta de Carlos, es cómo podemos hacer un poco para hacer mucho más visible desde el punto de vista epidemiológico cómo son esos resultados. Y ahí tenemos que confesar que hay mucho trabajo por hacer desde el punto de vista de hacer investigación, de hacer descripción, de hacer reportes de qué es lo que nos está pasando, digamos, con cada una de estas poblaciones. No sé si tú me quieres ayudar en algo, César Tulio. Sí, la modificación del perfil epidemiológico depende de muchos factores, pero sobre todo de la integralidad en la atención. Desde que podamos conformar o llevar a cabo toda una ruta de atención. Cuando la atención se hace fraccionada, en unas IPS es una cosa, en otra IPS otra cosa, en última la responsabilidad de la modificación de ese perfil va a caer sobre el último que atiende los pacientes. Nosotros somos quienes en la fase última, por ser la IPS complementaria, tenemos la responsabilidad de modificar el perfil, pero esa modificación, digamos que se da más en términos de las complicaciones, de la mortalidad por algunas enfermedades que tienen un alto impacto, pero realmente el perfil debe reunir, la modificación del perfil debe reunir todos los elementos que van desde la atención básica que se presta en las comunidades mismas, en las atenciones en las IPS de los municipios, de los hospitales locales, de nuestro hospital local, en las IPS que tienen
las EPS contratadas, privadas y públicas, y con nosotros. Se requiere entonces un modelo integrador de todas las atenciones de la población para poder impactar el perfil epidemiológico de la población quindiana. Muy bien, pregunta al doctor Javier Aristizábal, que también está aquí. La pregunta es, ¿qué podemos hacer los empresarios en pro de nuestro hospital? Bueno, como lo decíamos ahorita, ya iniciamos un trabajo. El trabajo que se inició con los empresarios y sobre lo cual nuestro grupo técnico da gracias es fortalecer la mesa técnica. Repito, la mesa técnica de la salud tiene un delegado del señor gobernador, tiene el jefe de planeación y el secretario de salud departamental, el comité técnico del hospital y el comité intergremial y el grupo del doctor Rodrigo. Entonces, lo que pueden hacer los empresarios, tenemos que generar afianzar esa relación, terminar de formalizar esa relación y hacer un plan de trabajo conjunto. Ese modelo que hoy por hoy fue una solicitud del hospital universitario, es un modelo para que no solamente se reconozca el hospital, sino que se reconozca la labor del sector de la salud y se miren proyectos comunes en relación de alianza público-privada. Entonces mi recomendación sería que simplemente ya pasemos a una etapa de mayor formalización y establezcamos una agenda conjunta. Bueno, el doctor Hamer Chakib me ha hecho una seña, me ha hecho así. Yo creo que es que quiere hacer una pregunta, ¿cierto? Efectivamente. Doctor Gallego, usted ahora manifestaba los riesgos inherentes a la prestación del servicio de salud, sean servicios médicos, paramédicos, extramédicos, y hablaba también del sacrificio de recursos en muchas ocasiones para el pago de demandas judiciales. Bajo ese entendido, quisiera preguntarle cuál es el impacto de estas demandas judiciales en los recursos del hospital y si el hospital viene desarrollando políticas de prevención de daños antijurídicos o, en otras palabras, políticas de prevención para demandas en contra del hospital. Bueno, si Pablo César me quiere ayudar, está bien, si no yo voy a comentar un poco lo general, ¿sí? Yo quiero que recuerden que cuando se recibe el hospital, y lo expresa el señor gobernador, hay dos elementos importantes. Uno de los elementos es recuperemos el hospital, y el otro elemento tiene que ver con despolitizar el hospital, porque estos elementos desde el punto de vista técnico tienen que generar unos elementos de desarrollo en torno a la acreditación, en torno a la relación de alianzas público-privadas y una agenda público-privada. En el tema jurídico, muchas dificultades. Un primer elemento que encontramos es que no había un diagnóstico jurídico. Cuando se nos hizo el empalme, a nosotros no nos entregaron la problemática jurídica. Esa fue la primera tarea, que era lo que había en todos los juzgados del departamento, cuáles eran las deudas y cuáles eran los problemas. De similar manera, todo lo que tiene que ver con el tema pensional, que es otra carga muy importante, pero que tiene implicaciones desde el punto de vista de lo jurídico. Entonces, digamos, esa fue la primera etapa. O sea, la primera etapa fue hacer esos diagnósticos. Una segunda etapa tiene que ver con un mejor procesamiento o un mejor plan de gestión desde el punto de vista de lo jurídico. Hoy por hoy, con el grupo de abogados, tenemos un mejor lineamiento de cuáles son los apoyos que se dan, un tema muy importante en el hospital, dado cómo está distribuido el talento humano, tiene que ver con la contratación del personal, por ejemplo. Entonces hay un peso grande en lo que es la contratación laboral, donde hay un riesgo desde el punto de vista jurídico en lo que mencionamos ahora, ¿cierto? De que el país dice que no puede haber contratos, pero el sector de la salud no encuentra fórmulas, no tiene cómo entrar todas las personas a planta, y entonces se dice que no, que el blindaje tiene que ver de la manera como se establezcan los contratos y se monitoreen los contratos. Hoy estamos más fortalecidos que antes en ese sentido,
digamos que hay unos elementos de prevención de la manera como se maneja la contratación y estamos apostándole a la formalización laboral como la principal barrera, ¿cierto? Lo que pasa es que tiene implicaciones económicas insostenibles. El otro tema tiene que ver con las acciones jurídicas, ya está mucho más claro el diagnóstico, hay un relacionamiento con el Estado, gobierno departamental, gobierno nacional, el FONPEC, etcétera, etcétera, convenios de concurrencia, lo que tiene que ver entonces con el tema de lo que son el tema laboral y las pensiones. Entonces, digamos que es un trabajo que ha venido sumando, pero con unos riesgos muy importantes. Digamos que esto es lamentable y triste decirlo, ¿cierto? La persona que no se le da un contrato, casi que cada persona que sale es una demanda potencial y pues me disculpan también decirlo acá, entonces pasa un grupo de trabajo incluida su oficina jurídica, terminan de laboral y la misma oficina jurídica monta las demandas contra el hospital. Entonces, hay un tema muy complicado. No sé, Paulo César, si quieres hacer un comentario, pero digamos que son como las líneas de trabajo y las principales amenazas son esas. Pregunta el doctor Juan Carlos Romero: ¿qué retos debe asumir el nuevo gobierno en cuanto al futuro del hospital y cómo asumir estratégicamente esos retos? Si las personas del equipo me quieren ayudar, pero lo voy a responder de manera simple. El principal reto que debe asumir el nuevo gobierno es acreditar el hospital o mantener la acreditación. Es la única herramienta que conocemos nosotros en el país que permite al hospital que se transforme. Detrás de esa transformación hay un concepto de eficiencia y detrás de esa transformación hay un concepto de sostenibilidad institucional. Ese es un elemento. El otro elemento tiene que ver con la economía. Si los modelos contractuales en el país, si el relacionamiento contractual al interior de los contratistas y el relacionamiento contractual con los aseguradores no cambia, los hospitales, pues no sé, los demás compañeros o los prestadores de servicios de salud estamos a riesgo. La principal amenaza para la sobrevivencia en el caso nuestro del hospital es el mecanismo del relacionamiento que se tiene. O sea, no es justo que en procesos de alianza o de relaciones, hoy por hoy al hospital se le deban 116.000 millones de pesos, haya riesgos de que esas platas también desaparezcan. La ley de punto final parece ser que le va a poner punto final a eso, parece que va a declarar el robo. O sea, parece ser que parte… ¿Va a declarar legal el robo? Parece ser que parte que lo va a legalizar. Entonces, si no cambia desde afuera esa perspectiva. Pero yo creo que lo que nosotros podemos hacer es que los hospitales pues tomen conciencia en qué mercado están, se acrediten, apliquen mecanismos de eficiencias porque tenemos ineficiencias, seamos más juiciosos con los recursos. Digamos que no sé si alguien tiene algún aporte, pero creo que estamos enfocados a fortalecer la empresa para aguantar el entorno y el mercado. Y lo otro que lo dijimos ahorita, creo que lo hemos dialogado, es definitivamente necesitamos establecer alianzas público-privadas en el caso del departamento del Quindío para que a todas las empresas en un mercado organizado, apostándole a la salud que le queremos apostar, podemos como que trabajar y como que cabemos todos. Y lo otro tiene que ver con el tema de los proyectos, o sea, además de administrar recursos y pasar pobrezas, pues eso no quiere decir que uno no pueda tener sueños y no pueda tener expectativas. Y si ustedes hacen sumas y restas, en estos 3 años, lo que estamos viendo acá es que el hospital se ha conseguido, a través de un gobernador consciente de que hay que apostarle a un hospital, de un gobierno consciente, de un comité técnico decidido, de una junta directiva decidida, pues que nos conseguimos 20.000 millones de pesos. Yo no sé si eso es mucha o poquita plata, pero pues yo lo que sí sé es que eso le ayuda al desarrollo y a la modernización del hospital. Muy bien, pregunta sin nombre, ¿cuál es la cartera real del hospital? ¿Se ha depurado desde cuándo? ¿Y cuánto ha recuperado el equipo en el 2019? Bueno, no sé quién, Ramiro está por ahí, ¿no? No, y financiera alguien. La cartera real del hospital,
que parece ser pregunta de PS, porque siempre hay discrepancias. La cartera real del hospital es, nosotros presentamos acá 111.000, 23.000 millones de pesos, de esos 111.000 en el concepto de las normas internacionales contables, de las normas NIF y del tema contable, es una cartera que está en un capítulo que llama deterioro. Esa plata no se ha perdido, pero es una plata de alto riesgo y se puede perder. Entonces, digamos que un primer ajuste que le tenemos que hacer a la cartera tiene que ser con 23.000 millones de pesos. Entonces, si quiere, eso da como 87 o algo, de que sería como una cartera mucho más real. Eso es a 31 de diciembre. Yo no tengo la cifra en este momento desde el punto de vista de la recuperación exacta de este año, pero lo que sí les puedo decir es que las metas, y no sé si alguien del equipo lo tiene, Gabriel, de la recuperación, lo que sí les quiero decir es que las metas que nosotros tenemos, donde tenemos 3 metas: recuperación de la cartera reciente, corriente, recuperación de la cartera de la vigencia anterior y el giro directo que debe hacer el ADRES vía el régimen subsidiado, que ninguno de esos indicadores se cumple. Y que hoy por hoy, cuando nosotros vamos al presupuesto, es posible que haya alrededor de 6.000 millones de pesos de déficit porque esas platas no han ingresado. Le quedo debiendo el dato exacto pues de qué es lo que hemos recuperado. También puedo contar que este mes, el mes pasado, fue el único mes, o sea, el mes de abril, el mes de abril fue el único mes donde pasamos, nosotros necesitamos alrededor de 6.000 y pico de millones de pesos mensuales de ingresos, fue el único mes que pasamos, que nos giraron como 6.200. El resto de todos los meses, desde el punto de vista de las metas de giro, todas fueron insuficientes. Le quedo debiendo el dato exacto de lo que hemos recuperado y sí, por escrito se responde, pero entonces no sé si hay datos para hacerlo. No, y si no, con toda confianza se arriman que lo organizamos. Pero si no se arriman, y con mucho gusto les conseguimos el dato. Bien, última pregunta. ¿Qué está haciendo el hospital en cuanto a la contratación docente de parte del hospital propiamente y no por medio de convenios docencia-servicio? Ok, esta pregunta es muy interesante porque la relación docencia-servicio que se ha llevado en el hospital ha sido una relación muy informal. Cuando nosotros llegamos hace 3 años, no encontramos como bien organizados los parámetros de la relación docencia-servicio, no lo explicamos acá al principio. Lo primero que hicimos fue estructurar como una especie de partida de bautismo, un plan de trabajo. En ese plan de trabajo lo que hicimos fue crear las líneas. Las líneas son convenios docencia-servicios, la línea de investigación, la línea educativa, de educación continua, y la otra línea que tiene que ver con las especialidades. Entonces, digamos, hoy por hoy el hospital cuenta con un plan de docencia-servicio, con unas resoluciones, con unos reglamentos que nos permiten hablar. Nosotros, en la relación con las universidades y en relación con los docentes, hemos vendido la idea de que el hecho de que los trabajadores estén dentro del hospital pueden tener un doble beneficio. Primero, que todos nos debemos convertir en docentes, porque la filosofía es que nos vamos a volver universitarios, nos tenemos que preparar, nos tenemos que entrenar y debemos ser docentes, no solamente los asistenciales, sino también los administrativos. Segundo, que preferimos que en el hospital los docentes sean las personas que están en nuestros cuadros. Eso a 100% no está. Hay algunos profesores que sin estar en la nómina o en la contratación del hospital, pues pueden acceder al hospital a hacer docencia-servicio. Digamos que a futuro vamos puliendo eso. Y lo otro es que consideramos de que es un incentivo lo que en determinado momento paga la universidad a los docentes para ir a hacer las prácticas y la docencia del hospital. O sea, que es bueno trabajar en el hospital porque además de lo que percibe por el trabajo asistencial, pues recibe como una especie de incentivo que compensa todo el descuadre que tenemos en los honorarios y todo eso, que lo transfiere la universidad.
Ya se está dando la época, ya se viene la época con los estándares de docencia servicio de la acreditación y con los estándares de hospital universitario para que el hospital constituya su planta docente. Hoy por hoy, los pocos esfuerzos que hemos tenido, tenemos unas personas que nos están ayudando en investigación, en ética, etcétera, etcétera, que las pagamos y van y trabajan ahí como en la parte de docencia-servicio. Entonces, la respuesta es que hoy por hoy el hospital profesores como tal no tiene, pero la acreditación como hospital universitario, los estándares de acreditación van a exigir que el hospital haga un replanteamiento de qué va a significar su nómina docente para dar respuesta a esas necesidades. Y una última cosa, el internado del hospital, por decir algo, hasta el año pasado, era un internado de la universidad. Dentro de los estándares docentes, quien debe manejar el internado es el hospital. Entonces, digamos, ya estamos, como quien dice, haciendo algunos escenarios para que el hospital sea autónomo en la parte de docencia-servicio y para que los convenios pues permita el adecuado relacionamiento y las adecuadas alianzas. No sé si alguien del grupo tiene algo más para eso. Y no sé si quedó totalmente resuelto, pero profesores pagos por el hospital no hay, pues escasamente lo de investigación. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Jaime. Les recuerdo a ustedes el formato correspondiente a la evaluación de esta rendición de cuentas, por favor entregarlo. Y como el doctor Jaime Gallego ha hablado poco, lo invito para que le dé usted, doctor Jaime Gallego, la parte final a este evento que hemos hecho hoy de rendición de cuentas del Hospital San Juan de Dios de Armenia. Doctor Jaime Gallego. Bueno, yo creo que no resta sino agradecerle a todas las personas que aceptaron esta invitación. El Ministerio de Salud, por ahí están rodando algunas películas y algunas cosas, por ahí pueden ver partes del hospital y mucha gente de nuestro hospital. Está reclamando de que el hospital público retome su postura como un patrimonio desde el punto de vista del país, como un patrimonio de las comunidades, como un patrimonio del departamento del Quindío. Yo creo y tengo el convencimiento, a nombre del señor gobernador, a nombre de la Junta Directiva, a nombre del Comité Técnico de Gerencia, que realmente hay una rendición de la cuenta favorable, que se le está haciendo una apuesta al Quindío, que se está haciendo un aporte. Eso no significa que no haya problemas, eso no significa que no haya dificultades, eso no significa que haya pensamientos en contra o contradicciones, pero lo que sí es cierto y queda a la luz de los entes de control, los veedores, la sociedad en general, de que la información que hay acá puesta puede ser verificable. Entonces, agradecerle al grupo técnico porque el impulso del grupo técnico, los permisos del gobierno, el apoyo de las empresas, de las universidades, de la Cámara, pues es lo que permite en determinado momento mostrar unos resultados que consideramos que son favorables en el caso de nuestra misión. Muchas gracias a todos.